actualizamos. Con las comisiones que tengo yo, que son las 10 y la 11, que tuvimos los encuentros con las dos comisiones juntas, estuvimos viendo un poco de diabetes y lo que hace a tratamiento farmacológico, no insulínico, ¿sí? No sé, las comisiones del doctor Soria, si han podido ver algo de tratamiento de diabetes, pero bueno, la idea va a ser, vamos a hablar un poco de la insulinoterapia en el diabético tipo 2 y también en el diabético tipo 1. Esta presentación está enfocada en lo que es diabetes tipo 2, que es justamente con las comisiones que tuvimos la vez pasada, que vimos el caso de diabetes tipo 1, lo que habíamos quedado era que en diabetes tipo 1 ustedes tienen que saber identificar el cuadro clínico, o sea, la sintomatología, y muchas veces, si uno tiene la opción, es para que lo maneje el especialista, ¿sí? Son casos muy puntuales y a veces de difícil manejo. En cambio, el diabético tipo 2, que son, como vimos, mucho más frecuentes, ustedes sí tienen que saber en qué momento, como ven acá, cuándo vamos a insulinizar, con qué tipo de insulina vamos a insulinizar y cómo vamos a insulinizar. Acá, al igual que todo, antes de pasar al cuándo, recordar que como todo en diabetes y hoy por hoy en casi todas las áreas de la medicina, o sea, si bien hay guías, si bien tenemos parámetros, siempre es individualizado, no siempre tomamos las mismas decisiones, cambia mucho según qué paciente tenemos enfrente y todo su contexto, ¿sí? Social, familiar, laboral, etc. Entonces, bueno, acá no los puedo ver a todos y no les puedo hacer preguntas. Así que bueno, lo que tenemos que saber es cuándo vamos a empezar insulinoterapia en un diabético tipo 2. A ver si con algunos de ustedes creo que ya lo hemos, con mis comisiones creo que lo charlamos, ya me olvido yo. A ver, ¿a alguno se le ocurre decir cuándo le pondríamos insulinoterapia a un diabético tipo 2? Cuando tiene una hemoglobina glicosilada más del 9%, debuta con una glucemia en ayuna mayor a 200, o cuando hay una complicación, puede haber requerimientos transitorios como en la diabetes gestacional. Bien. No necesariamente, o sea, al inicio, digamos, cuando yo lo diagnostico, las glucemias depende, ¿no? Si yo tengo todo un contexto de una glucemia mayor a 200, una hemoglobina mayor a 9 y además síntomas de insulinopenia, muchas veces la puedo dar de inicio, no necesariamente, como dijimos siempre, todo depende de cada paciente, pero también, vamos a pasar directamente, acá esto es lo que ustedes están seguramente viendo, estas son guías, ¿sí? A ver, acá está, voy a bajar la pantallita porque si no veo yo lo que está escrito, ¿sí? Entonces, pacientes de reciente diagnóstico que tienen generalmente síntomas de descompensación metabólica, como poliuria, polidipsia, vieron cómo debutó la chica esa del caso de diabetes tipo 1, ¿sí? O cuando sus glucemias en ayunas son muy altas, muchas veces de inicio, que puede ser que sea el tratamiento definitivo o a veces transitorio hasta que logremos estabilizarlo y después podemos plantear otra estrategia terapéutica, ¿sí? Las personas que si bien están con medicación no logran las metas adecuadas, acuérdense que hablamos la vez pasada con las comisiones que yo les doy de que las metas son individualizadas, ¿sí? Entonces yo cuando elijo el tratamiento de un paciente, elijo también las metas de hemoglobina glicosilada, de peso, etc. Si yo no las logro con 2 o 3 fármacos no insulínicos, ya pienso en darle la insulina. Ahora, muchas veces, como dijimos, hiperglucemia sintomática puede ser transitorio. En el embarazo, no sé si recuerdan, habíamos hablado que lo único que se puede utilizar es, bueno, por supuesto, alimentación, actividad física en la medida de que la embarazada pueda, y
si tenemos que usar algún fármaco, solamente se puede usar insulina. Y cuando cursan una intercurrencia, las hospitalizaciones casi siempre a los pacientes los pasamos insulina, ¿sí? No los dejamos con medicación oral. Los pasamos insulina, bien, si su glucemia se mantiene dentro de niveles solo con muchas veces los pacientes están internados, por ejemplo, por una cirugía compleja y a lo mejor pasan varios días sin comer, entonces o se los observa con monitoreo glucémico y si requieren se les coloca insulina. Cualquier intercurrencia como infarto, ACV, cirugía, etcétera, va a hacer que les tengamos que poner insulina. Cuando aparece alguna complicación como una enfermedad renal crónica, vamos a tratar de esto pasarlo rápido porque todo esto lo tiene. Esto es muy importante, el tema de, así como hablamos el otro día con la comisión 10 y 11, de explicarle al paciente lo que es la hipoglucemia, que acá también se la vamos a tener que explicar cuando le ponemos insulina, le tenemos que explicar ya desde el momento que le hacemos el diagnóstico, le tenemos que explicar al paciente que una de las posibilidades de tratamiento es el uso de insulina. Esto es algo que a veces los propios médicos caemos en la amenaza. Mire que si usted no cumple, mire que si usted no hace la dieta, mire que si usted no toma la medicación, le voy a tener que poner insulina. Eso es lo que no tenemos que hacer. No usarlo nosotros como amenaza y que el paciente no lo vea como una amenaza, porque a veces el mismo paciente dice, doctora, yo lo único que no quiero es caer, así lo usan las mujeres. Profe, disculpe, sí. Hay una chica que está en sala de espera y nos está diciendo para que la acepte. Si puedo admitir, acá está. Ahí está. Listo. Esto de la virtualidad, por Dios, que termine pronto. Entonces, como les decía, no utilizar la insulina como una amenaza, ¿sí? La insulina es una herramienta terapéutica más que perdonen, pero estoy sobre la calle y menos mal que estamos en restricciones. La calle un desastre. Bueno, entonces, ¿cuándo más o menos lo vimos? Puede ser transitorio, en el embarazo, por progresión de la enfermedad, por una intercurrencia. ¿Qué tipo de insulina? A ver, vamos a ver si puedo aparecer de nuevo la pantalla. Acá estamos con los participantes, bueno, los quería ver, no los puedo ver. Bueno, quería que más o menos ustedes me digan los ay Dios, estoy haciendo lío. A ver si puedo cerrar. Bien, quería que ustedes más o menos charlar, pero bueno, se los voy a ir mencionando yo. Tenemos análogos, nos conviene, para poder acordarnos, clasificar a las insulinas de acuerdo a la duración de la acción, ¿sí? Porque ahora en base a eso vamos a ver cómo las utilizamos. Entonces vamos a tener de acción corta, que es la insulina corriente, de acción rápida, que son lispro, aspartica y glulicina, FIAS, que es la insulina ultra rápida, no tenemos en la Argentina, se llegó a presentar, pero al final no se llegó a comercializar. O sea que tenemos estos tres análogos, tenemos la corriente, y en otros países hay, como insulina rápida, hay insulina inhalatoria, que no hay en la Argentina, ¿sí? Después tenemos de acción intermedia, que tenemos la NPH. Sepan que la NPH y la insulina corriente son las insulinas recombinantes humanas, ¿sí? Que en una época también había bovina y porcina. Todos los demás son análogos de insulina, análogos sintéticos. Entonces tenemos de acción intermedia la NPH y de acción prolongada
tenemos glargina, detemir y degludec. Detemir, dentro de los de acción prolongada, es una insulina que es la menos prolongada de todos, podríamos decir, tiene 18 horas más o menos de acción, o sea que sí o sí, por ejemplo, en un diabético tipo 1 vamos a tener que usar 2 dosis. Después tenemos premezclas, varias de los análogos vienen con un componente rápido y un componente lento. Esto que van a ver acá, lo que está primero es el componente lento o de acción más prolongada y un componente rápido. O sea, en este caso serviría para minimizar el número de insulinas. Y ahora hay también insulinas biosimilares, por ejemplo está la glargina biosimilar. ¿Entendieron más o menos alguna duda con respecto a los tipos de insulina? Ahí está. Profe, ¿y en qué difieren? Por ejemplo, las acciones cortas se usan en la urgencia y las largas son para tratamiento continuado. Ahora vamos a ver los esquemas. En el diabético tipo, las insulinas de acción corta son las insulinas, a ver si tenemos, vamos a ver si tengo por acá. No tengo lo que les quiero mostrar. Qué raro. Lo debo tener en fisiopatología de la diabetes. A ver si lo tengo en alguno de los cuadritos que les traje acá. Normalmente nuestro páncreas, a ver si puedo salir de pantalla completa, la verdad que... Dejar de compartir. Voy a... Lástima que un pizarroncito me tendría que haber puesto acá. Les voy a hacer un dibujito si llego a encontrar una lapicera, que por supuesto no. Bueno, normalmente el páncreas, no tengo lapicera, no tengo nada. Nuestro páncreas tiene una secreción basal de insulina, ¿sí? Secreta insulina durante todo el día, durante las 24 horas. Por eso les quería hacer un dibujito. ¿Cómo puede ser? Está la pizarra de Zoom, si no. Ah, y eso no sé cómo se usa, me mataste. A ver, ¿dónde? A ver si la encuentro. No, ya es demasiado tecnología para mí. Nunca lo usé la pizarra de Zoom. ¿O dónde es? ¿Acá en el chat será? Compartir en pantalla. A ver. Pizarra, mirá vos. Todos los días se aprende algo. ¿Y eso qué hace? A ver si puedo. A ver. Va a ser demasiado. Dibujar acá. Bien. Entonces, esto vamos a hacer así. Hagan de cuenta que está recto. Vamos a cambiar el colorcito así. Esto, digamos, es lo que es la secreción basal de insulina todo el día, ¿sí? Hagan de cuenta que es derechita la línea, ¿sí? Y cada vez que comemos, el páncreas hace un pico de insulina. Supónganse a ver. Ahí está el lapicito. Bueno, se me quedó. Bueno, no me escribe más, no sé por qué. Bueno, quería hacerle, a ver. Ahí está. Entonces, vamos de nuevo. Eso sería, por ejemplo, desayuno. Eso sería el almuerzo. Bueno, no me deja... Ahí está. Bueno, parece un electrocardiograma al final. Eso sería, por ejemplo, la merienda.
parecida al desayuno. No, chicos, la verdad que la pizarra no me llevo bien con la pizarra. Bueno, imagínense un piquito igual acá en la merienda y uno en la cena. Nuestro esquema sería más o menos así, ¿no? Porque nosotros tenemos un desayuno bastante frugal, un almuerzo generalmente que es más contundente, solemos hacer merienda y después hacemos una cena. En Estados Unidos, en cambio, por ejemplo, y en otros países, tienen un pico mucho más alto en el desayuno, tienen también uno más o menos alto en el almuerzo y después tienen la cena, no tienen merienda, ¿sí? Por eso muchos de los esquemas que lean en las guías por ahí van a estar adaptados a este esquema de alimentación que tienen en otros países, que no coincide para nada con el nuestro. Acá en la Argentina casi nadie hace desayunos abundantes como en otros países, una tostada con suerte, ¿sí? No hacemos esos desayunos contundentes. Y esto tiene mucha importancia, porque ahí viene lo que me preguntaban ustedes, y volvemos ahora a la pantalla, de las insulinas basales. Entonces, yo con los análogos de acción intermedia y prolongada, yo voy a hacer esa línea de base, ¿sí? Por eso se llama insulina basal. Y cada vez que el paciente come, ojo, esto es más para el tipo 1, para el tipo 2 va a ser en algunos momentos. O sea, los análogos rápidos me van a servir para ese momento en que se requiere más insulina, como es una comida, ¿sí? En el diabético tipo 1, sí o sí, yo le tengo que dar un régimen con insulina basal y en cada comida se tiene que hacer bol. En el tipo 2, como yo le estoy dando para mejorar su control metabólico, generalmente empiezo con los de acción intermedia o prolongada, junto con la medicación oral que no se saca, ahora ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y bueno, y si es necesario, después vamos a agregar los bolos. Pero esa es la diferencia, ¿sí? La manera que tenemos de imitar la función del páncreas es con análogos de acción intermedio larga y análogos rápidos. Insulinas rápidas. No sé si respondí a tu pregunta, no sé quién me había preguntado tampoco. Sí, profe, perfecto. Bien, sigamos entonces. Bueno, esto es todo la parte... Profe, no está compartiendo pantalla. No estoy... Bien. Ay. Dios mío. Ahora no sé cómo salgo de acá. No sé en qué estoy. Bueno. Espérenme un segundito que trataría de estar encontrando... acá está. Pero, compartir pantalla. ¿Y ustedes la pizarra y los dibujitos que yo hice los vieron? ¿O no vieron nada? Sí, se la vio. pizarra. Eso se vieron. Bueno, bien. Perfecto. Ahora están viendo mi pantalla. No, profe, todavía no. A ver. Ahí está. ¿Ahora ven la pantalla? No, profe. Yes. Se ve la pantalla, pero no el power. Por eso se ve la pantalla. Espérenme que ahora busco el power, que no sé dónde está. Yo lo tenía abierto, pero bueno. Insulinoterapia será esta. No sé por qué está 2 veces. ¿Ahora sí la ven? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahí estamos con los análogos, ¿sí? Estos son cosas de prácticas que, por ejemplo, como les dije, las insulinas de origen humano, que en realidad las que ustedes van a tener en los centros de salud, son la insulina corriente y la insulina NPH. Ambas son insulinas recombinantes humanas. La insulina corriente, que también se llama regular o cristalina. ¿Por qué? Porque es justamente cristalina como el agua. Y la NPH no, la NPH, a ver si la tengo, no la tengo en dibujito. La NPH es como blanquecina, ¿sí?
De ahí que para los pacientes no sirve para explicarles. El tema es que los análogos, sean lentos o rápidos, son todos transparentes también. Pero bueno, vienen en lapiceras, ahora ya las vamos a ver. Entonces, la insulina, ¿se acuerdan que esta vimos que era de acción corta? Porque en realidad tarda un poco más en actuar que los análogos rápidos, entonces la damos más o menos 30 minutos antes de las comidas. Como ven acá, esto es un inconveniente para la adherencia, porque ustedes imagínense cada uno de ustedes la vida que lleva, si se tiene que acordar, bueno, de ponerse la insulina media hora antes, por ahí la comida se demora, por ahí la comida ya está, o sea, es como más complicado. Los análogos rápidos nos dan un tiempo más corto, se lo pueden poner, lo ideal es 15 minutos antes de las comidas, pero muchas veces también el paciente, si lo que le decimos, por ejemplo, si salen a comer, que ahora no se puede, es que se la pueden poner inmediatamente antes de comer, porque son de acción más rápida. Estos son los tres que existen, lispro, aspartic y glulicina. Y esto, creí que había una fotito, me parece que esta es la presentación que está medio incompleta, pero bueno. La que está en el entorno tiene con los dibujitos y todo. La NPH es con la otra que ustedes van a contar en los centros de salud, ¿sí? Esta es de acción intermedia. Generalmente dura 12 horas, 6 a 14 van a ver acá 10 a 16, pero más o menos 12 horas, o sea que si lo usamos en diabéticos tipo 1 tenemos que dar sí o sí 2 dosis para lograr esa insulina basal que habíamos hablado. En cuanto a los análogos de acción prolongada, como les dije hoy, la de Temir, para lograr un basal todo el día, tenemos que dar 2 dosis. La Glargine y la de Gludex se pueden dar una vez al día. Ahora ya vamos a ver los distintos ejemplos. Las premezclas, como les dije, tienen un componente de acción prolongada y un componente de acción rápida, ¿sí? En diabéticos tipo 1 prácticamente no los usamos porque es muy difícil poner unas dosis fijas. Yo puntualmente las uso muy poco, en general las usamos bastante poco, son por ahí más para diabéticos tipo 2 que no se quieren inyectar tantas veces y bueno, entre que no se inyectan nada le damos estas dosis fijas. Pero es como más complicado poder hacer los cálculos y más cuando queremos hacer esquemas dinámicos. Esto no vamos a ver nada porque es todo farmacocinética. Esto, la otra vez que hicimos el taller presencial, bueno, vieron toda la jeringa, las cargamos, olieron la insulina que tiene un olor muy particular. En la parte pública, lamentablemente, porque ya deberíamos tener para todos lapiceras, no hay. Tenemos jeringas con la aguja que es especial para insulina. La jeringa tiene que ser la jeringa para insulina. Ojo, porque muchas veces se confunden, le dispensan la de tuberculina, la de parina, no. Porque viene justamente con las unidades para insulina, ¿sí? Tiene que pedir específicamente, tienen que pedir ustedes que le entreguen al paciente la jeringa de insulina. Y cada rayita, que no sé si la están viendo acá que les señalo, son 2 unidades. Acá sería que empieza, ¿no es cierto? Acá es 10 y cada rayita equivale a 2 unidades. Esto también nos genera un problema porque si nosotros le decimos al paciente que se ponga 5 unidades, es como bastante complicado medir la cantidad justa. Generalmente le damos que sea múltiplo de 2. Los análogos vienen todos en lapiceras como estas. Ven que tienen la aguja y es mucho más sencillo. A ver si... Eso sí, tengo acá justo... Espérenme que voy a buscar. Estas son las lapiceras. A ver si... ¿Ustedes me ven a mí? Sí, ¿Están viendo? ¿Ven la lapicera que tengo acá? ¿No? Sí, se ve. Bueno, ven que es parecida a esa que está ahí. Bueno, esta ahora no tiene aguja, yo había traído. Pero lo que les quiero mostrar es que esta sí se puede, así la creo que la van a ver. ¿Ven los numeritos que están ahí? Sí. Este es mucho más fácil porque uno va haciendo
va marcando, por ejemplo, 10 unidades, no sé si marqué 10, 12 marqué ahí, es mucho más fácil, ¿sí? Se le pone esa agujita que ustedes ven acá, se le pone esa agujita y para los pacientes es mucho más fácil. A los tipo 1 en el hospital le estamos tramitando y se las cubren, ¿sí? Hoy por hoy las insulinas son un insumo bastante costoso y bueno, lamentablemente tanto las obras sociales todas cubren lapicera, todas, 100%, por la ley de diabetes en la Argentina. Y lo otro que, no sé si, a ver, vamos a hacer silencio, cuando dejen de pasar autos, ¿ustedes escuchan que hace un clic? Sí. Bueno, esto también nos sirve porque, por ejemplo, pacientes que tienen dificultad en la visión, o que tienen una retinopatía diabética avanzada, o tienen dificultad de la visión por otra causa, muy fácilmente pueden ellos mismos calcular la dosis contando los clics. Uno le dice las 5 unidades y el paciente marca 5 clics, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los sitios de aplicación de insulina, ¿sí? Puede ser en el abdomen, todo el abdomen, en los muslos, en la zona anterior y posterior, en la zona glútea, incluso zona sacra, y en los brazos, zona anterior y posterior se pueden aplicar, ¿sí? Todos esos sitios tienen para aplicarse y es muy importante, a ver si yo tengo acá, ¿ven? Todo esto ustedes se lo tienen que dar en lo posible con gráficos, ¿ven? Que acá tenemos gráficos, acá hay otro. Todos estos folletitos nosotros los tenemos y si no hay que hacerlos imprimir porque hay que explicárselos al paciente. Y que el paciente vaya rotando el sitio, ¿sí? Si se aplicó, por ejemplo, acá a la mañana, que se aplique del otro lado a la noche y así. La inyección es subcutánea. A ver si ustedes ven acá a ver, no, debe estar acá. Acá está. En el tejido subcutáneo. Cuando es con la jeringuita que vimos antes, generalmente la ponemos perpendicular, el paciente tiene que hacer un pliegue. También todo depende mucho del panículo adiposo que tenga. Las personas que tienen obesidad la tienen que hacer así perpendicular. Si son personas muy delgaditas, va a tener que ser oblicuo, porque si no va a pasar al músculo. Se la va a terminar haciendo intramuscular, con lo cual cambia totalmente la absorción, ¿sí? Bueno, esto es toda la farmacocinética que la van a leer ustedes después, y la farmacodinámica. Esto tampoco se lo tienen que saber ustedes, más que nada, acuérdense la clasificación, pero acá tienen más o menos un cuadrito simplificado de en qué momento comienzan a actuar, más o menos a qué hora es el pico y cuánto dura en sangre, ¿sí? Acuérdense que ustedes FIAS no tenemos en la Argentina. Nosotros lo que tenemos son corriente y NPH, o sea, tenemos todas estas, tenemos lipospartica, glulicina, detemir, glargina, de gludec y las mezclas estas acá. Pero en la parte pública contamos con, incluso en las internaciones, en los sanatorios, tienen corriente y NPH, no tienen otra insulina y con eso tienen que manejarse. Inhalada, como les dije, no hay en nuestro país. Esto también ustedes le tienen que explicar todo al paciente, por eso es importante que, como yo traje acá algunos para mostrarle, tengan los folletitos. El tema de la conservación parece una cosa sobreentendida, pero no todos los pacientes saben que tienen que conservarla a 2 a 8 grados centígrados. Esto es la temperatura de heladera, generalmente en la puerta de la heladera se logra esto. Nunca deben congelarse, muchas veces el paciente nos ha pasado, la congelan y la descongelan porque no tienen heladera, porque la heladera funciona mal. Si se congela la insulina no sirve más, hay que tirarla, ¿sí? Entonces todo esto yo se los tengo que dar al paciente por escrito. Y ahora eso es lo que ustedes tienen que saber ustedes. Vamos ahora a volvernos al diabético tipo 2. ¿Cómo le vamos a indicar la insulina al diabético tipo 2? Acá estaba el dibujito. Yo sabía que lo tenía. Esto es lo que yo les quise hacer a ustedes. Que ustedes fíjense acá. Este esquema, acá está la insulina basal y estos son los bolos. Esto sería
por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos países de Europa. Desayuno, almuerzo y cena. Nosotros esto es más chiquitito, el almuerzo es un poco más grande y solemos tener una merienda y la cena, ¿sí? Fíjense el horario de la cena, que es 19 horas. La verdad que acá en Argentina prácticamente nadie cena a las 19 horas, ¿sí? Generalmente es un promedio 9 de la noche, un poco más tarde o un poco más temprano. Entonces esto es para mostrar cómo es el esquema basal bolo, pero después tenemos que ver cómo es la vida del paciente, de la persona con diabetes a quien yo le voy a indicar insulina. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, hay trabajadores nocturnos que, no sé, sea que trabajan en alguna fábrica, que trabajan son enfermeros, camilleros, y tienen horarios nocturnos, taxistas, etc. Tenemos que adaptarle el esquema de insulina a sus horarios. O sea, por eso es muy importante eso. Entonces esto es lo que yo les explicaba hoy, les quise explicar con la pizarra, no me salió muy bien. La insulina basal, que es la que tenemos durante todo el día, y los bolos que se producen cada vez que comemos, sobre todo de acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono que tenga la comida, mayor va a ser la producción de insulina. Entonces, en diabéticos tipo 2, muchas veces yo le voy a agregar insulina a la medicación oral, entonces no necesariamente voy a tener que arrancar de entrada con un esquema así basal bolo, como sí lo voy a tener que hacer en el diabético tipo 1. No sé si me siguen hasta ahí. Entonces, lo que generalmente empezamos en el diabético tipo 2 es con una insulina basal, ¿sí? Entonces, para que ustedes les sea más fácil, acuérdense de, esta es la dosis, en realidad 0,1 a 0,2 unidades kilo día, pero directamente, casi siempre, en casi todos los pacientes, lo que hacemos es empezar con 10 unidades por día, ¿sí? Y el horario en que la ponemos es antes de dormir, ¿sí? La ponemos después de cenar, porque justamente, como vimos acá, para suprimir la producción hepática de glucosa, entonces generalmente la damos a ese horario, cuando empezamos en un diabético tipo 2. Yo le voy a, respecto a los otros medicamentos que está tomando, la metformina, con las condiciones que dieron conmigo, ¿se acuerdan que dijimos que la dejamos siempre y cuando no haya una contraindicación o haya presentado algún efecto adverso? Entonces yo la metformina no le bajo la dosis ni nada. De los demás agentes, yo puedo dejarles, por ejemplo, los que habíamos visto, los GLP-1, los inhibidores de DPP-4, todos los que habíamos visto yo se los puedo dejar. Muchas veces, como vimos, una limitante importante es el costo, entonces a veces, bueno, la obra social va a decir, no le cubro insulina y análogo de GLP-1, y bueno, va a ser un limitante. Pero la metformina sí o sí se la voy a dejar. Y los que les voy a tener que ir reduciendo la dosis y en lo posible sacarlos son las sulfonilureas o las glimidas, si las están usando. ¿Se acuerdan los que estuvieron conmigo por qué? ¿Por qué les parece que se las voy a suspender y luego sacar? Por el alto riesgo de hipoglucemia. Exactamente. Entonces, esto es más o menos dinámico. Generalmente, cuando yo decido ponerle insulina a un paciente es porque está con al menos 2 agentes. Por ejemplo, en la parte hospitalaria, casi siempre, como les dije antes, tenemos metformina y glibenclamida. Entonces, son pacientes a los que yo les voy a dejar la metformina y les voy a ir disminuyendo progresivamente las sulfonilureas para posiblemente suspendérselas. No está absolutamente contraindicado dar sulfonilureas con insulina, pero si se las voy a dejar tengo que ser muy cuidadoso y tiene que ser un paciente muy bien entrenado en lo que es hipoglucemia, como vimos la otra vez. Bien. A ver si esto es todo. Pero no, a ver si hay algo. Esto pues ustedes lo van a leer. Las ventajas de los análogos en realidad suelen ser que los análogos respecto al NPH, ¿no? Es que los análogos suelen tener menos picos y valles, le llamamos, o sea, menos excursiones de glucosa, y suele ser esa la ventaja
De hecho, en los diabéticos tipo 1 preferimos empezar con un análogo que con NPH. Y bueno, en algunos se ha demostrado que habría menor hipoglucemias nocturnas, pero luego la respuesta es individual y depende de muchos otros factores. Siguiendo con el diabético tipo 2, yo le voy a... perdón, no sé si eso lo expliqué. Acá está. ¿O no? Bien, no sé dónde la tengo, me mareo con las... Yo le voy a indicar 10 unidades, ¿se acuerdan que habíamos visto antes? Vamos a suponer que usamos NPH, que es la que tenemos disponible en los centros de salud. Lo que yo voy a hacer, el paciente, como habíamos visto antes, lo ideal es que el paciente tenga su medidor de glucosa, ¿no? Hoy por hoy, en la Argentina, en muchísimos otros países, es un insumo costoso, muchas veces no lo tenemos, entonces lo que hacemos es pedirle que se vaya a medir al centro de salud, cuando no le podemos brindar un medidor de glucosa. Entonces, de acuerdo a cómo estén sus glucemias, porque esto no es que yo le pongo la insulina y le digo, bueno, venga dentro de 3 meses a ver cómo está. Yo tengo que ir monitoreando. Y más o menos cada 72 horas, 3, 5 días, supónganse, no antes, yo le pongo la insulina y tengo que ir viendo sus glucemias. Si es NPH, 72 horas o un poquito más. No puedo yo poner la insulina, supónganse hoy que es miércoles y el viernes ya decir, no, sigue alta, te aumento. Hay que esperar por lo menos 72 horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir aumentando de a 2 unidades, ¿sí? Entonces, si veo que a las 72 horas sus glucemias en ayunas siguen altas, ¿a qué le llamamos altas? Generalmente más de 130 en ayunas, si tiene la mayoría, le voy a ir aumentando la dosis de a 2 unidades, ¿sí? Y siempre y cuando el paciente no haga hipoglucemia, ¿sí? Porque si tengo glucemias altas y el paciente hace hipoglucemia, voy a tener que hacer un manejo mucho más cuidadoso, ¿sí? Entonces yo le voy a seguir aumentando mientras siga con hiperglucemias. ¿Hasta cuándo? En realidad la NPH se dice que hasta 30 unidades a la noche uno lo podría dejar. Normalmente, cuando llegamos a 20, esto es muy práctico y como les dije hoy, individual de cada persona, pero cuando llegamos a 20 ya dividimos la dosis. Ponemos un poco a la mañana, supónganse que son 20 unidades, uno le puede dejar, supónganse 14 unidades a la mañana, 14 unidades a la noche, dejamos siempre la mayor cantidad a la noche, casi siempre, y un poco a la mañana. Y ahí podemos ver si vemos que sus glucemias durante el día no van bien, de agregarles insulinas de las rápidas antes de las comidas. No sé si me van siguiendo los maríes. Bueno, esto están en la Sociedad Argentina de Diabetes, estas guías las pueden descargar, son del año 2016, pero son totalmente aplicables. Esto ya lo que habíamos visto. Cuando usamos insulinos secretagogos, los podemos dejar, pero hay que tener mucho cuidado por el tema de las hipoglucemias. El inicio en diabéticos... 10 unidades, esto acuérdense siempre, 0,1 a 0,2 unidades kilo, pero con 10 unidades, con eso no le van a errar. Y, como les dije, las glucemias en ayunas, lo ideal es que estén por debajo de 130. Lo aceptable es que estén por debajo de 130, lo óptimo es que estén lo que sería la glucemia normal hasta 110. Y ojo, porque el punto más bajo es 80, no es 70 como van a ver que es normal en el laboratorio, porque tener 70 nos está llevando muy al riesgo de hipoglucemia. Entonces, la glucemia de ayuno tiene que estar en este rango, entre 80 y 130. Bueno, esto era lo que yo sabía que lo tenía en algún lado. Aumentan de a 2 unidades la insulina basal nocturna, ¿sí?
Hay hipoglucemias, por más que tenga valores altos, yo tengo que disminuir la insulina basal. Estas son las insulinas basales, las insulinas prandiales, que serían las insulinas rápidas. Esto es un esquema propuesto por la Sociedad Argentina de Diabetes, pero también es muy variable. Comenzar con 4 unidades, por ejemplo, de insulina corriente, pero es variable. Después va a haber personas que con 4 van a hacer hipoglucemia, tenemos que darle un poquito menos, y a veces hay personas que usan 10, 12 unidades de insulina prandial. Eso lo vamos a ir viendo, la única manera de saberlo es con el automonitoreo. Esto es... Profe, el control la primera vez es a los 3 días y después es diario. No, perdón. El control del automonitoreo es diario, ¿sí? Sobre todo al principio. Lo ideal, mínimo 3 veces por día. Muchas veces no lo podemos lograr por el tema de los costos. Lo que yo voy a hacer a los 3 días es cambiar la dosis, ¿está? Pero para saber, el paciente se tiene que medir. Por ejemplo, yo empiezo insulina hoy, se tiene que medir. Mañana jueves, el viernes, sábado, bueno, posiblemente, por ejemplo, si yo lo empezara hoy, lo haría ir al centro de salud o comunicarse el lunes. Lo que muchas veces hacemos, todo va a depender del contexto del paciente. Si el paciente es lúcido y entiende, yo le doy por escrito. Si tenés estos valores, dentro de 3 días, aumentá de 10 a 12 y así. Y yo, por ejemplo, si me entendió bien, yo lo puedo citar, y le expliqué bien lo que es hipoglucemia y todo, lo puedo citar, por ejemplo, a los 15 días. Pero la medición, el automonitoreo es diario. ¿Está? Bien. Y si el paciente no tiene el automonitoreo, para él mismo tiene que ir todos los días al centro de salud. Y todo al inicio. Lamentablemente nos está pasando con las diabéticas embarazadas, estamos teniendo muchas dificultades. Que, por ejemplo, un envase de tiras reactivas sale, yo no sé, pero cerca de 4.000, 5.000 pesos. O sea que imagínense. O sea, el paciente no es como, qué sé yo, un ibuprofeno que cualquier cosa va y se lo compra en la farmacia, y bueno, con todos los costos que hay ahora en salud se están limitando. Entonces, lamentablemente el costo es uno de los limitantes, pero bueno, aunque sea que tenga una medición al día, les decimos, que vayan un día a la mañana, o sea, lo ideal sería 3 veces por día mínimo, todos los días, sobre todo al inicio. Pero bueno, si no podemos contar con eso, lo hacemos ir al centro de salud que se mida. Tenemos un montón de desventajas, los centros de salud no abren los sábados y domingos, ahora con el tema COVID, por ahí están cerrados una semana entera, entonces bueno, es como complicado, pero es en realidad lo que corresponde hacer. Esto del índice, esto ya es más complejo, pero bueno, esto no hace falta que se lo aprendan ni que se lo sepan, pero este factor de sensibilidad a la insulina es lo que a veces hace variables. Ustedes más que nada lo vemos mucho cuando tratamos diabéticos tipo 1. Hay personas que se inyectan, como les dije hoy, 4 unidades de insulina y hacen hipoglucemia, y hay otros que se terminan aplicando, no sé, 12 unidades, comiendo más o menos lo mismo y no hacen. Esto es porque hay un factor individual. Entonces, digamos, lo que más o menos uno estima es que una unidad hace, digamos, reducir la glucemia en 30 miligramos decilitros. Pero bueno, esto puede cambiar, entonces cada paciente tiene su factor de insulinosensibilidad. Esto no hace falta que se lo sepan, yo se los dejo para que lo lean, pero no hace falta que ustedes sepan esto, ya esto es más específico, lo usamos más para diabéticos tipo 1, lo mismo que esto. El conteo de hidratos de carbono. El conteo de hidratos de carbono no lo solemos usar en diabéticos tipo 2, al menos al inicio. En el diabético tipo 1 es casi obligatorio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, como yo les mostraba hoy el esquemita del páncreas normal. Si yo, digamos, almuerzo un plato de pastas, no es lo mismo que si como un bife con una ensalada de lechuga y tomate, ¿sí? La cantidad de insulina que va a producir el páncreas es diferente. Entonces, si yo estoy tratando a un diabético
le tengo que enseñar a contar los hidratos de carbono, ¿sí? Eso tenemos tablitas, eso me olvidé de traer. Tenía todo armado un kit yo, que lo vimos en el taller presencial, pero bueno, lo que es, eso, a ver si hay alguno por acá, no lo puse. Lo que le damos son unos listaditos, entonces el listado dice, por ejemplo, 4 galletitas de agua. Lo que nosotros hacemos es más o menos una unidad por cada, en realidad son cada 15 gramos de hidratos, le agregamos una unidad de insulina, ¿sí? Pero puede variar, a veces es 10, eso es muy individual de cada persona, pero bueno, acá está, ¿ven? Esto es lo que se tiene que acordar usted. Entonces, lo que nosotros le damos al paciente es un listadito de las cosas que tienen 15 gramos. Entonces, si 2 galletitas tienen 15, por ejemplo, sabe que si come 4 va a tener 30, esto significa que antes de comer se tiene que aplicar determinada cantidad de insulina. Esto, ustedes simplemente acuérdense de que el diabético tipo 1 tiene que hacer el conteo de hidratos de carbono. En el diabético tipo 2, esto lo vamos a dejar para una instancia posterior y para personas con una gran educación, porque si no, caemos en una, digamos, el paciente come, qué sé yo, pasta, se come helado de postre y demás, se aplica más insulina, engorda más y es como un círculo vicioso. Eso no suele pasar en muchos diabéticos tipo 2. Por eso esto es individualizado. Pero el diabético tipo 1 sí le tenemos que enseñar el conteo de hidratos de carbono. Esto es para la insulina, para los análogos rápidos, para la insulina preprandial, la que usa antes de las comidas o esos bolos que vimos. ¿Tá? Entonces ustedes simplemente acuérdense de esto, de que hay que hacer el conteo en los tipo 1 y más o menos esto. Todo lo demás no hace falta que se aprendan las fórmulas, están acá a título informativo. Otra cosa muy importante que tiene que saber el paciente es que cuando hace ejercicio tiene más riesgo de hacer hipoglucemia, ¿sí? Entonces tiene que hacer determinados ajustes o elegir o el horario del ejercicio o cambiar el horario que se aplica a la insulina. Yo, cuando atiende pacientes diabéticos tipo 1 sobre todo, no sé, hay algunos que son muy metódicos y que hacen gimnasia lunes, miércoles y viernes, entonces esos días se aplican menos cantidad de insulina o cambian el horario. Muchas veces el paciente, sobre todo después de varios años de evolución, se conoce más él que nosotros y muchas veces él mismo hace cambios, que es la idea también, la idea es que el paciente conozca todo lo que se pueda de su enfermedad, por eso la educación, porque el paciente tiene que estar empoderado para tomar las propias decisiones respecto al manejo, siempre por supuesto guiados por el profesional. Bien. Vamos ahora a los efectos adversos de la insulina. ¿Les quedó alguna duda de diabetes tipo 1? A ver si estamos acá. O sea que me parece que me equivoqué de presentación yo. Ahora ya vamos a hablarlo y listo. Lo del ejercicio ya se los dije. Los efectos adversos, el principal, la hipoglucemia, que ya hablamos con ustedes, pero para las comisiones con las que no hablamos, tienen que conocer factores desencadenantes de hipoglucemia, síntomas de hipoglucemia y cómo tratarlo. Eso lo tienen que conocer ustedes y se lo tienen que explicar perfectamente al paciente y dárselo por escrito. La insulina aumenta de peso, porque tiene efecto anabólico. Eso por un lado, y porque a veces, si produce hipoglucemia, hace que el paciente coma si tiene hipoglucemias muy frecuentes, cada vez que tiene una hipoglucemia va a comer para tratar ese episodio y eso también hace que aumenten de peso. Reacciones cutáneas son raras, y bueno, hay algunos estudios que sugieren mayor riesgo de cáncer, pero los datos no son concluyentes. La insulina es un factor de crecimiento, por eso podría asociarse, pero esto no es un dato importante. Entonces, como les dije al principio, el paciente tiene miedo, lo toma como un castigo, como una cuestión de que llegó a la insulina por culpa de él, por culpa del destino. Entonces lo que tenemos que hacer es desde la primer consulta hablarles de que en algún momento va a necesitar insulina y eso no significa que es un castigo ni nada, sino que es una de las opciones terapéuticas que existe. Eso le tiene que quedar muy claro y lo tenemos que ir hablando siempre. Lo que hablamos la otra vez con ¿Todos los pacientes con diabetes que en algún momento van a requerir insulina?
no todos. Los diabéticos tipo 1, por supuesto que sí, todos, hoy por hoy, salvo que se hagan un trasplante de renopáncreas, que dejan de usar insulina, los demás van a necesitar insulina toda su vida. Los diabéticos tipo 2 vimos que podía ser transitorio, y hay muchos diabéticos tipo 2 que no van a requerir nunca insulina. Recuerden que diabéticos tipo 1 necesita insulina para sobrevivir. Si no usa insulina, el paciente se muere, el tipo 1. En cambio, el tipo 2 requiere insulina. Por eso el diabético tipo 2 no es insulino dependiente, es insulino requiriente. ¿Sí? Requiere insulina para mejorar su control metabólico. Entonces, no todos los pacientes la van a necesitar, pero si yo le voy hablando de que es una de las herramientas terapéuticas, si en algún momento se la tengo que indicar, el paciente no lo va a tomar como una catástrofe, como que hay que amputarle una pierna. Otro de los mitos de los pacientes que los tienen muy arraigados es como que muchas veces nosotros los médicos tenemos como una inercia, y por miles de cosas, porque ustedes fíjense todo lo que tienen que saber para poder empezar la insulina al paciente. Entonces, nos lleva mucho tiempo, tenemos que saber mucho, el manejo. Entonces, muchas veces vamos pateando, por decirlo de alguna manera, el inicio de la insulina. Entonces, bueno, el paciente que pasa mientras tanto y va agregando complicaciones. ¿Qué es la imagen del paciente? Uy, a mi vecino le pusieron insulina y le cortaron la pierna. Mi tío le pusieron insulina y se quedó ciego. O sea, al revés, se piensa que cuando le ponen la insulina le aparece la complicación severa. Y lo que nosotros tenemos que revertir es esa creencia. Al contrario, le vamos a poner insulina de manera temprana, si es que es necesario, si no se alcanzan las metas, para evitar que aparezcan o que progresen las complicaciones. Acuérdense lo que hablamos la otra vez, traje a medida, siempre centrado en el paciente, hacer que el paciente tome parte en las decisiones. No es que usted se va a aplicar esto porque yo lo digo y punto, no es así. Entonces, para esto, educación, educación, educación. Esta en realidad es la presentación, me parece que era, no era la definitiva, pero bueno, ahora me voy a salir de pantalla completa porque les quería hablar un poquito de diabetes tipo 1, no sé ni qué hora estamos. Estamos bien, 5 minutitos más y ya cortamos. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto al diabético tipo 2 que no está medicado con insulina, ¿el automonitoreo queda igual 3 veces por día? Lo ideal es el paciente que va a recibir insulina que se monitoree 3 veces por día. Recuerden que nosotros le vamos a empezar la insulina a la noche. Entonces, mínimo que se mida a la mañana. Yo las primeras decisiones las voy a tomar en base a la glucemia de ayuno. Entonces, esos pacientes en los que, o por ahí pasa que en la obra social no le importa nada, la obra social le autoriza 50 tiras todo el año, entonces el paciente se tiene que arreglar con eso. Entonces, bueno, cuando yo le empecé insulina a la noche, me voy a manejar con las glucemias de ayuno. Lo ideal es que en algún momento yo tenga algunas glucemias de lo largo del día, ¿sí? Si supongamos que estamos en el país ideal, donde tenemos todos los medios necesarios, lo ideal es 3 veces por día, ¿sí? Primero lo voy a hacer medir antes de las comidas, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga las glucemias de antes de las comidas bien, voy a empezar a medirla algunas veces después de comer. ¿Cuándo mido después de comer? Esto mido a las 2 horas de empezar a comer. Esto también hay que explicárselo bien al paciente, ¿sí? Y bueno, esta insulina de después de comer me va a servir para ver, digamos, cómo manejo el tema de los bolos. Bien. Pero si vos no lo tratás con insulina, ¿le pedís el automonitoreo igual? Si estás sin insulina. Claro. Bueno, por ejemplo, en la parte hospitalaria no. Y muchas obras sociales, incluso hay muchas guías que te van a decir que si el paciente está con medicación oral, no necesita automonitoreo glucémico. La verdad que si yo cuando empezamos, yo y la mayoría de los médicos clínicos y especialistas, lo ideal es que si contamos con el automonitoreo, lo usemos, porque es una herramienta más, no nos alcanza solamente la hemoglobina glicosilada. Entonces, si yo tengo el paciente con medicación oral, lo que hacemos, incluso aunque tuviera el paciente un montón de tiras, lo que hacemos es que aunque sea se mida 3 veces a la semana en distintos
distintos horarios y nos va dando un panorama. Y el mismo paciente se va dando cuenta también, porque el control ese cada 3 meses, el paciente a lo mejor la semana antes de hacerse los análisis, 2 semanas, trata de cuidarse y bueno, igual sabemos que la hemoglobina glicosilada es alcahueta. ¿Qué me va a marcar la hemoglobina glicosilada? El valor promedio de los últimos 3 meses. Claro, exacto, porque es la vida media del glóbulo rojo. Entonces el paciente por ahí, por más que se mate de hambre 2 días antes, la glicosilada le va a dar elevada, pero no nos alcanza, ¿sí? Hay como alguna discordancia. Entonces lo ideal es, si yo puedo y dispongo, es que se mida 3 veces a la semana, por ejemplo. Y el paciente que está con Después la depende mucho. medicación... ¿Cómo? Perdón, sí, Agustina. No, el paciente que está con medicación oral vos lo citás cada 3 meses y lo vas controlando. Está con medicación oral, yo lo puedo citar cada 3 meses y pedirle una hemoglobina glicosilada. Cuando el paciente alcanza la meta que yo me propuse de hemoglobina glicosilada, yo lo puedo citar, si está muy bien controlado o bien controlado, yo lo puedo citar cada 6 meses, por ejemplo. Y con respecto a la bomba de infusión de insulina, Ajá, ¿eso tenemos bien. que saber algo? Como saber, no tienen que saber nada. En los infusores continuos de glucosa se utilizan sobre todo en diabéticos tipo 1, son un insumo muy, muy costoso. Y la verdad que hasta ahora le cambian por ahí en algunos pacientes, les cambia la calidad de vida, porque el paciente no tiene que estar pendiente de que se tiene que inyectar. Entonces esa es la ventaja, pero bueno, los estudios no han podido demostrar una mayor eficacia de las inyecciones múltiples versus la bomba, entonces por eso, y es ultra caro, por eso es que acá y en todos los países del mundo, bueno, en la parte pública es totalmente imposible, y en la parte privada, bueno, hay que pelearlo un poco, algunos diabéticos tipo 1 se lo cubren, ¿sí? Pero tiene un montón de temas técnicos y demás. Hay que estar muy entrenados, tienen que ser médicos muy entrenados, eso no es para el médico de atención primaria desde ya. De hecho, qué sé yo tengo, no sé cuántos pacientes tendré, no sé si llegan a 10 los pacientes que yo tengo diabéticos, y veo muchos con bomba de insulina, ¿sí? Bueno, eso es un poco también la elección del paciente. No me acuerdo qué les iba a decir respecto a eso, pero bueno. Y con respecto a los diabéticos tipo 1, el diabético tipo 1, no sé si ustedes llegaron a ver el segundo caso, las comisiones, la 9 y la 12. No sé si llegaron a ver el caso de Luciana, la chica que tiene diabetes tipo 1. No sé si lo llegaron a ver. Sí, profe. Lo vimos, profe. Bien. Bueno, esa chica, al contrario de la primer paciente, que uno se puede tomar el tiempo, evaluarla, pedirle todas las cosas y después, incluso si queremos, le damos cambios del estilo de vida y la controlamos o no, depende. A Luciana yo le tengo que iniciar insulina ese mismo día. ¿Sí? El día que le diagnostiqué la diabetes le tengo que empezar insulina. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes como médico de atención primaria. Después, bueno, la derivan, pero si esto les pasa a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, no van a tener un especialista que la vea en ese momento. Entonces ustedes tienen que saber iniciar insulinoterapia. Entonces, esto creí que yo lo tenía en la presentación, no sé si está en el entorno, porque tengo que arreglar a las presentaciones. La dosis de insulina, más o menos de 0,5 unidades kilo, ¿sí? También es muy variable. Pero yo acá, sí o sí, voy a tener, no es que voy a empezar a la noche, no, acá tengo que hacer ya un cálculo, supongamos, vamos a suponer, no me acuerdo cuánto pesaba Luciana, pero supongamos que pesa 60 kilos, lo cual me da entonces 30 unidades. Generalmente solemos empezar incluso con un poco menos, justamente por el tema de esa sensibilidad que hay a la insulina, que puede ser distinta, por el riesgo de hipoglucemia. Entonces, supónganse que el cálculo me dio 30, yo por ahí le empiezo con 26 o 25 unidades, y después se la voy aumentando. Yo ya con un poco de insulina que le ponga, aunque no sea la dosis plena, yo ya le estoy evitando el riesgo de cetoacidosis, ¿sí? Y a los diabéticos tipo 1 sí o sí yo tengo que usar un esquema basal, con una insulina basal, y tengo que usar análogos rápidos antes de las comidas para evitar la excursión
postprandial. O sea que eso lo tengo que hacer de entrada. Por ahí lo que depende del paciente, del contexto familiar, social, por ahí puedo empezarle basal y darle 3 o 4 días y después agregarle los bolos. Pero lo ideal es arrancar de entrada con un esquema basal bolo, ¿sí? Entonces yo esa dosis que calculo, es variable, pero puedo hacer un 50% basal y un 50% bolo, 60% basal, 40% bolo, es individual, ¿sí? No hay una regla, lo voy a ir viendo. Pero supónganse, en Luciana yo calculo 30 unidades, vamos a suponer que yo digo, bueno, voy a empezar con un poco menos, empiezo con 26, por ahí le pongo 18 unidades basal y le pongo 8 unidades en bolos. Por ejemplo, le puedo empezar con bolos, almuerzo y cena si son las principales comidas. Y después veré, tal vez le agrego antes de la merienda, va a depender todo de los hábitos de las personas. En los diabéticos tipo 1, por ejemplo, esa sería la utilidad de una bomba de insulina, que la bomba de insulina usa solo insulina rápida, porque es como que si fuera el páncreas nuestro, o sea, no necesito basal porque como va alargando insulina todo el tiempo, nuestro páncreas larga insulina que es como la insulina rápida, digamos, no es insulina basal. Entonces, bueno, esa sería la ventaja, que el paciente no tiene que estar inyectándose varias veces por día, ¿sí? Pero todavía no han logrado los infusores la perfección que uno quisiera como para que reemplacen al páncreas normal. Bien, chicos, ¿qué otra preguntita quieren hacer? Profe, ¿hay otra forma de medirse la glucemia, que es como con un parchecito que se pone en el brazo redondo? Me lo olvidé de traer. Que se pasa Sí, claro. ¿Esto cómo funciona? Porque tiene una diferencia con la glucemia normal, o sea, con la glucemia tomada por sangre. Sí, eso es glucemia intersticial, mire. Lamentablemente también. Todos los medidores continuos de glucosa, acá ahora hay uno solo disponible en la Argentina y creo que en el mundo, todavía no logran, miden glucemia intersticial, o sea, el paciente no se tiene que pinchar, tiene puesto el sensor, son sensores que lo señalo acá porque en el único lugar que se puede usar es en los brazos, de este lado, en el deltoides, y miden de manera continua, o sea, el paciente lo que tiene que hacer es escanearse 1 o 2 veces por día y ahí va a salir cuánto tuvo durante todo el día, lo que sirve para marcar la tendencia. Pero es diferente, o sea, esos pacientes también tenemos el tema del costo. ¿Qué pasa? El paciente igual tiene que tener el medidor, porque todavía no se llegó a un método que nos sirva para monitoreo continuo. Entonces el paciente, si ve, lo que le sirve al paciente es para ver la tendencia. Entonces, a las 3 de la mañana me empieza a bajar la glucemia, entonces, bueno, uno toma conducta con respecto a las dosis de insulina, con eso. Pero igual, por ejemplo, no sirve para detectar una hipoglucemia. Si el paciente tiene síntomas, se tiene que medir. Entonces, ¿qué pasa? Las obras sociales les resulta el costo de eso, que sale más o menos creo que son 20.000 pesos por mes, más el costo de las tiras. Y hablar de insulina. Entonces, no lo terminan muchas veces autorizando. Y la verdad que tampoco, lo que tenemos es eso, tampoco nosotros le podemos decir al paciente usa eso y nada más, porque en el mundo se sabe que todavía no sirve ni reemplaza al automonitoreo glucémico. ¿Sí? Quería traerles, porque lo tenía para mostrárselos, al sensor continuo. En una época había salido, se llamaba GlucoWatch, era un reloj que también los pacientes después también terminó no resultando, no sé si acá en Argentina llegó a salir, me parece que no. Este medidor sí, que es el Freestyle Libre, se los nombro porque es el único que hay. Pero bueno, como verán, el manejo es complejo del diabético, y lo que más nos ayuda siempre es la educación. Sepan que no todos los pacientes por más que sean pacientes súper obsesivos, cuidadosos, no todos van a responder igual, ¿sí? Tiene que ser muy, muy individualizado el manejo. ¿Quieren hacer alguna otra preguntita? Bueno, después vean la presentación y
si quieren hacer preguntas o a través del entorno, yo creo que mis comisiones ya tienen el mail, se los vuelvo a anotar acá, FCM, acá se los anoto en el chat por si quieren. Si no, preguntan a través del entorno y podemos aclarar las dudas que tengan. La verdad que fue mucho más productivo cuando lo pudimos hacer presencial porque vimos un montón de cosas, incluso vimos prácticamente cómo hacer la inyección y demás, pero bueno, es lo que nos toca, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, chicos, ¿alguna otra preguntita que quieran hacer? Bueno, perfecto, entonces, bueno, el próximo taller, que dentro de 15 días lo va a dar el doctor Soria, me parece que va a ser de fosfocálcico, después le va a decir bien él, y yo le voy a dar, no recuerdo ahora, pero a las 2 semanas, dentro de 4 semanas, es de tiroides, de semiología tiroidea, que también era muy bueno. Voy a ver cómo puedo hacer para que nos resulte más práctico que dar presentación. Pero bueno, mientras tanto nos vamos arreglando como podemos. Bueno, chicos, comisión 10 nos vemos mañana, no, 11.